Our next topic is, again, listening to a... Pasamos al siguiente punto, entonces también contamos con la presencia de un invitado muy especial. Well, I'm referring to Dr. Es el doctor Laurent Bartels, de la Universidad de Cambridge. Nos va a presentar un estudio que ha elaborado él mismo, el señor Bartels. Bueno, el doctor Bartels es toda una autoridad, cuando se trata de investigar la relación entre los derechos humanos, los derechos laborales y las inversiones. Tiene numerosas publicaciones sobre este tema y nos agrada contar ahora con su publicación más reciente, la función o el papel del Parlamento Europeo en relación con los derechos humanos en los acuerdos comerciales y de inversión. Estas cláusulas de derechos humanos, derechos laborales, ya se han incluido en muchísimos acuerdos que ha firmado la Unión Europea, acuerdos comerciales, acuerdos de inversiones. Esto se lleva haciendo desde hace ya prácticamente 20 años, desde el año 95 seguro. Y hay muchísimas cláusulas de derechos humanos en los acuerdos comerciales. Y solamente estamos hablando de acuerdos comerciales, esto sin mencionar otro tipo de acuerdos. El artículo 21 del Tratado de Lisboa, del Tratado de la Unión Europea, sentó no solamente la base jurídica para estas cláusulas o disposiciones de derechos humanos, sino que además impone una obligación a la Unión Europea. La obligación de velar por el respeto de los derechos humanos en todos sus contactos exteriores. Y aquí se incluye la actividad comercial. O sea que acogemos encantados este estudio. Y la verdad es que ahora concluye la primera legislatura del Parlamento Europeo desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Señor Bartels, tiene usted a continuación la palabra para presentar su estudio. Adelante. Gracias, muchísimas gracias por esas palabras tan amables de presentación, de introducción. Y también quiero expresar mi agradecimiento por haber acudido a mí para elaborar el estudio y por invitarme aquí a presentarlo. Y es un auténtico honor, porque claro, como académico, cuando uno redacta algo, lo que quiere es ver el impacto en el mundo real. Y es una buena oportunidad estar aquí hoy pues para ver cómo es todo eso. Ya se ha dicho, son cláusulas o disposiciones de derechos humanos en los acuerdos comerciales en la Unión Europea, algo que se lleva haciendo desde hace ya casi 20 años. Y el estudio analiza, primero, cómo se pueden mejorar estas disposiciones. No, se deberían mejorar, de hecho, sobre todo a la luz de los acontecimientos más recientes y la experiencia de incluir durante 20 años estas cláusulas, que no han cambiado mucho, ¿no?, en ese tiempo. Y segundo, ver cuál es la función que desempeña el Parlamento Europeo al lograr o alcanzar ese objetivo, ¿no?, la naturaleza de las cláusulas de derechos humanos, su seguimiento, su aplicación, ejecución y sobre todo a la luz de las nuevas competencias de las que se ha dotado el Parlamento Europeo desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. No solamente existen las cláusulas de derechos humanos, hay otros elementos y esto lo conocen ustedes perfectamente. Tenemos toda una amplia gama de disposiciones condicionales en las acciones externas. O sea, por ejemplo, el sistema de preferencias generalizadas, en su reglamento ya se incluyen. Y cuando llegamos a los acuerdos también se incluyen disposiciones de desarrollo sostenible en los acuerdos comerciales. Y sobre todo las disposiciones laborales. En el capítulo que tenemos desde el año 2008 en los acuerdos comerciales. Y ahí hay un gran solapamiento con la cláusula de derechos humanos, porque los derechos laborales fundamentales también coinciden con los derechos humanos fundamentales. Yo aquí me voy a centrar solamente en esa cláusula de disposición de derechos humanos. Bueno, les refresco un poquito la memoria, ¿no? Porque, bueno, si ya tienen el estudio a mano, en la página 8 hay una cita donde se establece o se recoge esa cláusula de elementos esenciales.
suele aparecer por lo general en el artículo 1 o 2 de todos los acuerdos comerciales o cualquier acuerdo de cooperación. Yo se lo leo, no es muy largo. Viene a decir el respeto de los principios democráticos y derechos humanos fundamentales, tal y como se recogen en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el principio del Estado de Derecho, respeto de las políticas internas e internacionales de ambas partes, y constituye un elemento esencial de este acuerdo. O sea, es muy duro lo que se dice aquí. A ver. Y después tenemos la segunda cláusula o la segunda disposición, que he resumido muchísimo, pero les explico cómo se aplica. Porque aquí se habla de una cláusula o disposición de incumplimiento o no ejecución. Lo que viene a decir fundamentalmente es que ambas partes podrán imponer medidas si la otra parte incumple esa cláusula de elementos esenciales. O sea, otra obligación muy dura, de respeto de los derechos humanos en las políticas nacionales y políticas internacionales, con la posibilidad, con ese as en la manga, por así decirlo, de adoptar medidas adecuadas si hay un incumplimiento de esa cláusula inicial. En el estudio he recogido 11 recomendaciones que aparecen en las páginas 22 y 23. No vienen enumeradas, no vienen numeradas en esta versión concretamente, pero da igual, porque las tienen aquí, las pueden consultar, páginas 22 y 23. Les voy a comentar brevemente cada una de las recomendaciones, de las 11 recomendaciones. Las dos primeras tienen que ver con la cobertura o el ámbito de aplicación de las disposiciones. Desde el año 95, mejor dicho, en el año 95 el Consejo aprobó una política formal de inclusión de esta disposición en todos los futuros acuerdos comerciales y acuerdos de cooperación. En el año 2009 se procedió a la revisión de la cláusula. Ahora basta con que se incluya la cláusula o la disposición en los acuerdos marcos de cooperación y no en los acuerdos comerciales. Así que la primera cuestión que yo trato es si basta. ¿Basta con eso? Tiene que haber un motivo político, claramente, para hacerlo así. Cuando se negocia con un país que no quiere realmente incluir los derechos humanos en un acuerdo comercial, ahora ya no se le puede... Ahora se le puede decir, no estará en el acuerdo comercial, estará en el acuerdo de cooperación. Ahora, de esa forma, ¿se debilita sí o no la aplicación de la cláusula, de esa disposición? Porque es un cambio político muy importante. La conclusión a la que he llegado al analizarlo todo es que no debilita la disposición en todos los casos, por dos motivos. Primero, por lo general hay un vínculo, una cláusula nexo. Se llama pasarela, ese tipo de cláusula, que figura en el acuerdo comercial y que vincula los derechos humanos con la actividad comercial. Un ejemplo perfecto es el acuerdo CARIFORUM. Hay una cláusula que vincula los derechos humanos con el acuerdo de Cotonú. Y se dice claramente que los derechos humanos se van a seguir aplicando al acuerdo comercial. Pero, por ejemplo, en el acuerdo de Singapur o en el de Corea, no queda muy claro el funcionamiento de esa cláusula pasarela. La segunda conclusión es que tampoco importa al final. ¿Por qué? Pues porque cuando figura la cláusula en un acuerdo comercial, bueno, es un acto bilateral, pero yo voy a hablar solamente de la Unión Europea, claro, ¿no? La Unión Europea podrá seguir imponiendo cualquier medida si la otra parte incumple sus obligaciones, estén donde estén las obligaciones, aunque estén en el acuerdo comercial. Bueno, eso sí, hay una salvedad que es que solamente funciona por definición si la cláusula de derechos humanos permite incoar toda esa serie de medidas. En todos los acuerdos, desde el año 93, estas cláusulas de derechos humanos han previsto las medidas apropiadas. Pero hay 3 acuerdos de cooperación que tienen un formato que no incluye esas medidas apropiadas. Y ese nexo de acuerdo de cooperación y acuerdo comercial tendría que analizarse de forma más pormenorizada, porque no existe ese automatismo. O sea, que sin que se hayan incluido esa referencia a las medidas adecuadas. Son 3 acuerdos, como he dicho, son India, Mongolia y Sri Lanka. Y bueno, esto lo saben ustedes perfectamente.
se está negociando en este momento un nuevo acuerdo con India. Así que una de mis recomendaciones en ese sentido sería que el Parlamento siga muy de cerca ese vínculo. En el caso de UE-India, que se vele por la inclusión de un régimen en toda regla, no de una cláusula de derechos humanos. No se puede dar por sentado y, a ver, es un secreto a voces que a los indios no les interesa muchísimo o en absoluto esta cuestión de la cláusula de derechos humanos. Yo se lo digo para que lo anoten ustedes y lo tengan en cuenta, porque hay otros acuerdos recientes, por ejemplo el caso de Canadá, y ahí parece que la política ha quedado intacta. Y se sigue utilizando siempre el mismo enunciado para esa cláusula, para esa disposición. O sea que no tiene que haber ningún riesgo de cobertura por parte de esa disposición. En cualquier caso, el Parlamento sí que debería aprovechar al máximo estas nuevas negociaciones que se están o que se van a realizar en breve. Paso al siguiente capítulo de recomendaciones, las obligaciones de cumplimiento de los derechos humanos y de los principios democráticos. El nivel de protección de los derechos humanos, el nivel de protección de los principios democráticos. El comentario fundamental aquí es que la disposición funciona. Es bastante general, bastante extensa. Yo sé que de vez en cuando, con frecuencia, el Parlamento emite resoluciones diciendo deberíamos incluir algo en concreto sobre este derecho humano o el otro derecho humano. A ver, mi opinión es que en términos generales la disposición es robusta y lo suficientemente amplia como para cubrir prácticamente todos, si no todos, los derechos humanos y los principios democráticos. No se trata aquí de incluir derechos humanos específicos, sino que se debería actualizar, se debería remozar para que la Unión Europea y sus socios estén al tanto y estén sujetos a nuevos derechos humanos que puedan surgir en el futuro, nuevas obligaciones en materia de derechos humanos que puedan surgir más adelante. Y en ese sentido, me agrada y recomiendo que se cambie el enunciado de las disposiciones de derechos humanos para ceñirse a la disposición del Acuerdo de Corea, donde se incluyó una referencia no solamente a los derechos humanos y principios democráticos tal y como se recogen en la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino que también pone una coletilla y dice, y en otros instrumentos internacionales. Pues ya está, con eso estamos dejando la puerta abierta a cualquier cambio que pueda haber en el futuro. Otra propuesta que ha hecho el Parlamento en el pasado es ampliar esta disposición incluyendo estudios comparativos o un benchmark. Yo creo que sería poco adecuado incluir un benchmark en un acuerdo marco, pero sí que no hay ningún motivo para que se excluya en países concretos para analizar su rendimiento en un momento concreto con una fecha precisa, en un acuerdo paralelo, y que esas obligaciones de ese acuerdo paralelo se incluyan a su vez en la disposición de derechos humanos. Se trata aquí de un elemento de flexibilidad, pero bueno, habrá que ver también la técnica legislativa, ¿no? Como no, también se pueden incluir aquí una referencia a la responsabilidad social de las empresas, ¿no? CSR por sus siglas en inglés. Ese es un elemento que se podría mejorar, se podría reforzar, quizás no directamente la propia disposición de derechos humanos, sino que sería más interesante tener una disposición aparte para CSR. Y, de hecho, mi conclusión en ese sentido es que una disposición sobre la responsabilidad social de las empresas permite alcanzar tres elementos. Primero, puede animar a un país socio a que también apruebe normas propias en materia de responsabilidad social corporativa. Segundo, el funcionamiento de esta disposición CSR sería algo mucho más práctico y ayudaría al objetivo de garantizar que los propios intereses de la UE en materia de responsabilidad social corporativa, obligaciones, etcétera, que todo esto no supone
el menoscabo de la posición económica de la UE. O sea, se trata aquí de establecer normas de juego equitativas para todo el mundo. Por eso digo que no se puede desdeñar ni subestimar esta cláusula. Y tercer elemento es que a veces se ha sugerido que una disposición CSR podría ayudar a reequilibrar, bueno, sí, equilibrar, de hecho, si me apuran, las obligaciones de los inversores con las obligaciones del país receptor, del país huésped, ¿no? Yo creo que eso no se podría lograr ninguna de las cláusulas. O sea, cómo se transmiten estas normas a ciertos actores. Y la verdad es que en este informe yo no tuve tiempo para proponer cómo debería ser ese tipo de disposición. Pero es algo que se puede hacer. Lo único que hace falta es trabajar un poco más. Pero bueno, yo tampoco no tenía tiempo, ni era el interés ni de esta comisión parlamentaria ni del Parlamento en general. Por eso tampoco no le he dedicado más tiempo a ese asunto, ¿no? De esa posible cláusula de responsabilidad social corporativa. Siguiente capítulo, supervisión, ¿no? Control de estas obligaciones, incluidas las nuevas. Y aquí la principal recomendación que yo hago es que todos y cada uno de los acuerdos que incluyan una cláusula de derechos humanos también debería crear un comité o una comisión de derechos humanos. Porque esto es sabido, todos los acuerdos crean muchísimos comités en SPS, evaluación aduanera. O sea, hay toda una serie de comités que se establecen dentro de los acuerdos, aparte de todos los comités ad hoc que se pueden crear más adelante. Pero nunca un comité de derechos humanos, nunca. Y a mí me parece que es una anomalía, una carencia, vista la importancia de los derechos humanos en los acuerdos comerciales. Por lo que a mí me parece bastante sensato, bastante claro y sencillo recomendar que se cree un comité responsable de derechos humanos y así figure en todos los acuerdos comerciales. ¿Cuál sería la función de ese comité? Bueno, no voy a decir que tenga un carácter legislativo, tanto no, pero sí una función de consulta o de recomendación, por así decirlo. Debería concentrarse en la aplicación de las obligaciones de las partes con arreglo a la disposición de derechos humanos. Y cualquier caso en los que el acuerdo, ya sea propiedad intelectual, comercio, inversiones, da igual, cualquier elemento pueda tener un impacto negativo en los derechos humanos, en la esfera interna o en la esfera externa. O sea, digamos que podría emitir recomendaciones este comité. Recomendaciones dirigidas pues, al Consejo o a cualquier otro foro. Segundo elemento, segunda función, supervisión, algo que se desprende del nuevo reglamento SPG. La Comisión o el SEAE deberían informar al Parlamento, a esta Cámara, cada 2 años sobre la aplicación de las disposiciones de derechos humanos en los acuerdos. Cuarto ámbito de recomendaciones, ejecución y control de la cláusula de derechos humanos. Aquí el sistema actual es el siguiente. La ejecución de esta disposición se deja plenamente en manos del Consejo o la Comisión. Aquí no tiene ningún tipo de función, ni el Parlamento, ni la sociedad civil, ni los ciudadanos. O sea, yo no he hecho ninguna recomendación en cuanto a quién tiene la última palabra a la hora de ejecutar estas obligaciones. Pero la recomendación que hago es que antes de que se tome la decisión, y aquí ya entro en detalles, o sea, que se apruebe un reglamento con el procedimiento legislativo ordinario. Y de hecho, en mi informe explico claramente cómo se puede hacer y llego a la conclusión de que se puede hacer en el marco jurídico, pues que se apruebe un reglamento según el cual se establece un mecanismo desencadenante por el que el Parlamento Europeo o cualquier otra institución de la UE o incluso la propia sociedad civil o los ciudadanos exijan que la Comisión o el SEAE inicie una investigación o pesquisas
sobre esas sospechas de violación de derechos humanos. Si se cuenta con esa posibilidad de investigación, sí que se podrá volver a esa cláusula de derechos humanos. En los 23 casos en los que se ha incoado esta cláusula de derechos humanos, siempre ha sido por un problema de inestabilidad grave en países ACP. Desde el punto de vista de derechos humanos, esta cláusula a día de hoy no es una cláusula de derechos humanos, no es una cláusula de carácter político. Y es muy significativo que este documento del 2009, donde se estableció la nueva política del Consejo sobre las cláusulas de derechos humanos, no se titulaba Disposición sobre derechos humanos, no, ponía disposición política. Es verdad que muchos solapamientos entre violaciones de carácter político, derechos humanos, inestabilidad, es verdad. Pero lo que no puede ser es que lo uno sea un subconjunto de lo otro. Y yo creo que todo esto debería solucionarse, por ejemplo, como ya he dicho, con un reglamento que permita iniciar una investigación por parte de otras instituciones europeas o por ciudadanos a título individual. Esto sí que permitiría reforzar la aplicación de esta cláusula. Esto no cae del cielo. O sea, la propuesta se adapta de un modelo de Estados Unidos y de Canadá y de Chile, que aportan ejemplos en los ALC, NAFTA con México, o desde entonces, Acuerdo de Libre Comercio, en este caso es NAFTA, y estos países incluyeron el que hubiera la aplicación individual de lo que son entonces normas laborales. Ha habido 47 supuestos en los que ha habido investigaciones y que han hecho que el Ejecutivo intervenga. Propongo, me baso en la práctica de amigos al otro lado del charco. La quinta categoría de recomendaciones en cuanto a la puesta en práctica es la puesta en práctica, que no es lo mismo que la aplicación coercitiva. Aplicación coercitiva es mucho más amplio. La cláusula de derechos humanos, lean el informe, al principio se explica, es que la cláusula se ha visto como una sanción. Las vulneraciones de derechos humanos están desvinculados del acuerdo en el que figura la cláusula de derechos humanos. Con acuerdos comerciales, en cambio, es cierto que en algunos casos extremos, me dedico más al comercio que a derechos humanos, pero no pienso mucho menos que el comercio siempre lleva vulneraciones de derechos humanos, pero hay casos extremos en los que las obligaciones comerciales en sí mismas pueden conducir a problemas con derechos humanos. Se sabe, hay supuestos que así lo acreditan, así como alegaciones. Eso yo lo llamo implementation, puesta en práctica de un acuerdo comercial. Las obligaciones que comporta liberalización de servicios de agua, protección de propiedad intelectual, la aplicación de las obligaciones de un acuerdo comercial llevan a obligaciones de derechos humanos o a vulneraciones o a infracciones. Hay un problema. Y cuando es así, es un problema, sobre todo que afecta de lleno a la cláusula de derechos humanos en dichos acuerdos. Hago dos recomendaciones para tratar de este subcapítulo de supuestos. No es un mal comportamiento, mal proceder de la otra parte, sino más bien una situación en la que las obligaciones en sí mismas de un acuerdo llevan a problemas de derechos humanos. Y el interlocutor a lo mejor ni siquiera es responsable de ello. El presidente de este comité dijo, muy bien al principio, que el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea afirma que la UE está obligada a hacer posible que no haya vulneraciones de terceros países en terceros países debido a la aplicación de sus programas, incluyendo los comerciales o política comercial. Esto redunda en beneficio de la UE, no son vulneraciones de la otra parte. Hago dos recomendaciones. Primero, medidas bilaterales. El Consejo Conjunto de un Acuerdo Comercial tendrá la potestad, no siempre sucede, tienen potestades limitadas, de suspender las obligaciones de un acuerdo cuando resulta patente que las obligaciones llevan a problemas con derechos humanos para una parte del acuerdo. No siempre. Todos los acuerdos tienen esta característica. Segunda obligación, o recomendación más bien, me corrijo, que es la 11ª y la última, que haya una cláusula nueva
en acuerdos comerciales para que haga posible la suspensión unilateral, o mejor dicho, una excepción a dicha medida unilateral de una parte del acuerdo para aprobar medidas que sean necesarias para su acatamiento y cumplimiento de obligaciones según lo dictado por la cláusula de derechos humanos. Parecerá radical, pero les quiero explicar por qué no lo es. ¿Saben ustedes o conocerán ustedes, estoy seguro, con las excepciones generales de acuerdos comerciales? Se derivan o se originaron en el acuerdo el artículo 20 del GATT y un acuerdo entre los años 30 entre México y Estados Unidos y el artículo 36 de nuevo del Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea, el TLFU. Permite que las partes aprueben medidas precisas para proteger salud humana y animal, vida, moral, el medio ambiente, buenas costumbres, etcétera. La recomendación que hago en la 11ª es que se añada una línea a estas excepciones generales, que rezaría: medidas precisas para cumplir con obligaciones de derechos humanos sobre la cláusula de elementos esenciales, o bien, más ampliamente, para cumplir con cláusulas de derechos humanos. No es tan radical, porque hay restricciones en el ejercicio de este tipo de derechos metidos en las cláusulas de excepción generales para evitar abusos. Estas medidas no podrán ser arbitrarias o injustificadas o discriminación de este signo, o que limiten de forma indebida el comercio internacional. Esto lo entienden bien los abogados comerciales, mercantiles. A esto me dedico yo, soy abogado mercantil. No ha habido alegación alguna de que las cláusulas se hayan vulnerado internacionalmente. No hay motivo por que una cláusula sufriría un mal uso bilateralmente porque sea posible aprobar una medida que permita a una parte cumplir con obligaciones de derechos humanos. Y sobre todo, visto lo del artículo 21 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, esta cláusula deberían incluirla ustedes en sus acuerdos, creo yo. Concluyo. ¿Cómo es que, o bien, en qué medida el Parlamento Europeo puede y debería coadyuvar a esto? Reviste varias facetas. Primero, el Parlamento tiene una posibilidad de consentimiento en acuerdos comerciales internacionales. Es un poder muy fuerte y lo han ejercido ustedes. En el ejemplo de las cláusulas de salvaguardia que se derivan del acuerdo con Corea. El Parlamento, si así lo desea, puede ejercer su poder de decir que sí o que no, o potestad de consentimiento en el primer borrador de esas cláusulas, y muchas recomendaciones exigen una redacción nueva de las cláusulas. Ustedes tienen este poder. Si no fuera factible o conveniente, hay una opción no tan radical, el reglamento antedicho, que facultaría y sería la espoleta que podría hacerlo un sindicato, grupo, persona física o jurídica o institución de la Unión Europea. Y este reglamento se aprobaría por trámite normal, pero la Unión Europea tiene competencias para hacerlo. Esto no obstaculizaría lo que se llama su derecho exclusivo que tiene el Consejo en potestades de refundar y suspender entonces tratados, artículo 289. Este reglamento no chocaría de pleno con ello. Yo creo que no, en absoluto. Es factible. Termino. El Parlamento utilizará la facultad de consentimiento antes de ratificar un acuerdo para exigir mejoras en el rendimiento o desempeño de derechos humanos de una tercera parte. La pega está en que tan pronto se firma un tratado, el Parlamento pierde esta potestad. Y por eso, la cláusula de derechos humanos neutraliza o hace inválidos las facultades del Parlamento Europeo de una forma concomitante.
¿Así funciona la facultad de consentimiento del Parlamento? Sí, pero luego deja de surtir efectos. Debería ir pareja con una cláusula redactada y un reglamento, estimo, que haría que el Parlamento volviera a ocupar la función de puesta en práctica y aplicación coercitiva de dicha cláusula de derechos humanos, coercitiva obligatoria. Gracias. Si hubiera preguntas, estoy aquí para responderlas. Thank you very Gracias por su exposición tan clara, estructurada y completa. Sobre todo, las recomendaciones que ha hecho. ¿Alguien desea utilizar la palabra? much. Questions? ¿Hay preguntas? Sí, parece que... Philip Dartmouth... No, un momento, parece que hay alguien antes. No, un momento. ¿Tiene usted prioridad entonces? Campbell Bannerman tiene la palabra, porque levantó la mano antes que usted, con lo cual no quiere saltarme la prelación que tiene, ¿no? Y no quiero tampoco menospreciarle. Sí, Me encanta ver aquí a alguien de la Universidad de Cambridge, que es mi distrito electoral. Yo represento la mejor universidad del mundo, se lo aseguro, ¿eh? Por lo menos... También la mía, dice el presidente. También la mía es muy buena. Bien. También pienso lo mismo. Me inquietan algunas de sus conclusiones, la verdad. Muchos embajadores me dieron a entender que están muy preocupados porque estas cláusulas de derechos humanos se imponen a los países en estos acuerdos comerciales. Hablan ustedes de países ACP, por ejemplo, que vulneran estas cosas, pero también habla de países avanzados, Canadá, donde el acuerdo se ha visto muy trabado. Japón también lo ha dicho. Puede haber entonces pérdida de capital. Nueva Zelanda perdería todos sus acuerdos si vulneraran dicha cláusula de derechos humanos. Me preocupa esto sobremanera. Tengo la impresión, y lo repito ante este comité parlamentario, los acuerdos comerciales no deberían tratarse solamente de comercio, sino de empleo, inversiones y la economía. ¿No estamos acaso en peligro de vernos apartados de nuestra meta? Derechos humanos son algo válido, todos queremos en ello, por supuesto, pero hay un peligro real que, si usted está haciendo que estos criterios de derechos humanos sean más estrictos y severos y que se apliquen, al final no habrá ningún acuerdo comercial. Se van a dilatar y dilatar. Llevamos ya 7 años negociando con la India, mutatis mutandis para el TTIP con Estados Unidos. Al final no habrá acuerdos comerciales por este peso predominante de la cláusula. Esto me inquieta, repito, sobremanera. ¿Por qué, dicen muchos embajadores, nos quieren dictar cuando son asuntos propios de lo que debería ocuparse su gobierno? Que se ocupan también y tienen planes de derechos humanos. E incluso la situación en Ucrania, y conozco muy bien el país, he ido a Crimea, también he estado en Rusia, en gran parte se debe a los daños geopolíticos provocados por impulsar el comercio más allá de los lindes del comercio, aspectos políticos y derechos humanos. Y vean cómo ha reaccionado Rusia ante ello. Era un acuerdo comercial y se desbarató por completo, se desaforó. Que sea comercio, creando empleos en Europa y no pasando a otros puntos, que ha provocado la reacción de Rusia, entre otras cosas, bastante desagradable. Intervención del presidente sin micrófono. Me interesó mucho lo que usted nos contó, lo que nos ha contado. Caballero, yo diría... Es interesante, usted viene del mundo académico y desde luego descubre entonces su auténtico talante académico y a quién representa, y se ve de dónde procede su cuna universitaria, su alma mater. A ver... Yo sostengo, y el presidente lleva 5 años repitiéndolo, con su claridad y exposición, que hay cláusulas de ese tipo en el Tratado de Lisboa y que esto legitima todo. ¿No han pensado usted que estas cláusulas de derechos humanos están ahí como una declaración de intenciones? No para que tuvieran efecto contractual o mercantil vinculante. Si la gente hubiera pensado en aquel momento que un académico de Cambridge vendría que diciendo que todos los puntos y comas y tildes de la declaración de intenciones tendrá que difundirse y estar en todos los tratados comerciales de ahora en adelante,
quisieran su ánima, mucha gente no nos firmaría, desde luego. Y yo, repito, defiendo los colores de la Universidad de Cambridge, que es tan buena como Oxford, incluso mucho mejor. Usted es una persona muy inteligente, académico de Oxford. Ha hecho recomendaciones muy precisas. Podría incluir esta consideración. Hay 2 puntos más. Ha dicho que el Parlamento debería hacer esto o aquello, prescribiéndolo. El Parlamento, aunque sea un ente democrático, representa al pueblo. La composición política del Parlamento ahora no está petrificada. No estará siempre a perpetuidad de la forma en que es ahora. Tras las elecciones de mayo, el Parlamento nuevo, que vendrá el día 1 de julio, tendrá una composición radicalmente diferente a la actual. Hablo de sus componentes, con lo cual el Parlamento que venga no quizás estaría tan proclive a que le prescriban cosas. Parlamento esto, Parlamento aquello. Una pregunta que le hago. Página 23, punto D, de dedo. Aquí dice usted, representantes de la sociedad civil. ¿Qué significa esto? ¿Qué se les permite hacer a esta gente? Así, un mecanismo que posibilite que hagan peticiones y la Comisión está obligada a acatar. La sociedad civil, sus representantes, ¿saben ustedes que son grandes parlamentarios británicos? Por ejemplo, Tony Benn, que murió la semana pasada, por cierto, Tony Benn, y era muy bueno, representaba muy bien a grupos civiles. ¿Qué significa? Liberados sindicales y nadie más. ¿Me podría explicar qué significan representantes de la sociedad civil? Tony Benn, la verdad, era más bien representaba liberados sindicales. Es un término... ¿Qué significa? Es muy vago. Son delegados de sindicatos o grupos parejos. Y otra pregunta más. Y me hago eco de lo que el colega a mi derecha, dilecto e ínclito, ha dicho. Y le encanta decir estas afirmaciones, aseveraciones. Hay un glosario muy útil al final del documento. Lo he leído. Y se dice que en esta legislatura... En esta semana vamos a firmar acuerdos con Tayikistán, Turkmenistán, Irak y varios países de América Central. No quiero ahora decir toda la lista. A la vista de sus aseveraciones, esto no hubiera sido posible con estos países. Y las negociaciones se van a hacer con China, Bielorrusia, Irán y Siria. Esto va a ser imposible. Hay negociaciones en curso con Azerbaiyán y Kazajstán también. Todo ello van a quedarse congeladas si todo esto se aplicara totalmente. Si es bueno para la economía europea que haya acuerdos comerciales y bueno para los europeos, usted está colocando una serie entonces de frenos enormes, ingentes enormes, a futuros acuerdos comerciales. Grandes frenos y trabas que los harán prácticamente imposible. Termino con una última frase. He visto un ápice... ¿De qué? ¿Un ápice de qué? De antípodas. Ah, el hemisferio sur, las antípodas. Mi santa esposa es australiana, con lo cual lo digo en loa de admiración. Veo un ápice de antípodes. Nueva Zelanda tiene un acuerdo comercial con China. Ojo, la Unión Europea, nosotros no. Lo que usted da a entender es que si se cumpliera lo que usted dice, sería imposible que la Unión Europea llegue a un acuerdo comercial con China si esto se pensara que fuera conveniente para nosotros, económicamente hablando. Well, this is not a British debate, of course. Un debate anglo-británico, me parece a mí. Anglo-británico o británico. Usted ha hablado de Tony Benn, el que murió la semana pasada, que defendía a los sindicalistas. Quiero rendir tributo. Tony Benn era una persona, un laborista muy metido, muy comprometido. Y me encantó, yo lo conocía, vamos. Dijo Tony Benn que ha... Sí, tiene usted la palabra entonces, la última persona. Gracias al orador por una brillante exposición. Contrariamente a mis compatriotas británicos, pienso que los derechos humanos es un elemento esencial de acuerdos comerciales. El señor Martin habla ahora. Y que funcionen las cláusulas de derechos humanos, en vez de decir que no deberían estar en un tratado comercial. Control, aplicación coercitiva y puesta en práctica. Esto me interesa. Los 3 puntos de la exposición del señor. Yo personalmente pienso que este Parlamento
se ha metido de lleno, con razón, en hacer posible que las cláusulas estén en acuerdos comerciales. Ahora bien, la vigilancia y control posterior no lo hacemos muy bien una vez que entran en rodaje los acuerdos comerciales. Mejoremos el control. Empezamos algo con Colombia. Hay una delegación que va a Colombia la semana que viene, precisamente, para ver cómo funciona este plan de derechos humanos en dicho país. Lo alabo. Pero, aunque mejoremos el control, la fiscalización, me lleva a la segunda observación. La puesta en práctica o hacerlos respetar de forma coercitiva es casi imposible. Casi imposible. Hablando de Colombia, otro botón de muestra. Pugnamos durante 7 años para que la Comisión abriese una investigación en la relación entonces con Colombia y GSP+, vulneraciones de derechos humanos, y la Comisión dijo que no tenía quejas de derechos humanos que podrían influir en la clasificación de Colombia en el sistema de preferencias generalizadas. Siguiendo el ejemplo estadounidense, quizás sea algo digno de emular, pero quiero que el orador me hable de si ha hecho algún estudio para ver cómo funciona el sistema norteamericano. Teóricamente funciona muy bien, pero no sé si en la práctica haya movido las cosas en Estados Unidos y a qué resultados concretos ha conducido. En cuanto a la puesta en práctica, se me ocurre, hay otros ejemplos que seguro van a brindar ustedes. Por ejemplo, cómo las obligaciones de acuerdos comerciales conduzcan a vulneraciones de derechos humanos. Hay ejemplos concretos. Me gustaría que me explicaran ello. Vulneración de una cosa al cumplir cláusulas de derecho comercial. Estoy en la misma vena ahora mismo. Es importante y además me reconforta. Los derechos humanos son parte esencial del tratado comercial. No es que estén o no. Tienen que estar y que además hagamos que se ejecuten y se cumplan adecuadamente. Helmut Scholz a continuación. Tiene la palabra. Gracias. Verá usted. Gracias al señor orador. Ha sido muy útil. Habla usted de... Ha sido entonces una exposición muy estructurada y muy esmerada y llena de ideas para nosotros. Me encantan sus propuestas. Incluso contradigo aquí a mis colegas británicos. Lo que quizás no se llamen asombro por esto. Ahora bien, desearía ceñirme a aspectos generales, porque no se trata entonces de un discurso académico de derechos humanos, sino que hay que vincularlo a la responsabilidad de incluir estas cláusulas como acompañamiento de futuros acuerdos comerciales o ALCs, acuerdos de libre comercio, y que apoyemos para ello los desvelos de la Comisión en la materia. Tengo 3 o 4 preguntas que dirijo a la Comisión, ojo. Tras haber escuchado esta ilustrativa conferencia del señor británico, que ha sido muy útil. Vamos a ver. Vamos a ver esta cláusula de elementos esenciales. El señor Bartels ha citado bastante, que está en todos los acuerdos comerciales desde 1995. Saben que ahora está sobre el tapete la propuesta de ampliar esta cláusula, no solamente sobre la base de Declaración Universal de Derechos Humanos, sino también como un instrumento relevante en derecho internacional. Sabemos que en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, que están sondeando la idea de una cláusula colaboración transnacional obligatoria en derechos humanos, un mecanismo de este signo, o un tratado que lo revestiría, que lo refundiría. ¿Estaría usted de acuerdo, señor Bartel, con esta propuesta? ¿O bien no? Para ampliar esta cláusula de elementos esenciales y modernizarla cara al futuro. No sé, el acuerdo con México que está ahora mismo en curso de trámite, podremos quizás en el momento incluirlo, si esto medrara. Solamente la Comisión podría activar la cláusula de derechos humanos y luego el Consejo toma cartas en el asunto a instancias de la Comisión. La Comisión, solamente el Consejo decidirá qué medidas tomar. ¿Qué significa? ¿Es potestativo? ¿Es potestativo? ¿Es por minoría? ¿Por mayoría? ¿Por animosidad? ¿Cómo se aplica efectivamente? ¿Y cómo lo ve usted? ¿Y quién define lo que es una medida idónea o apropiada, como se dice en inglés? Y termino. Para más abundamiento, ¿la Comisión está lista quizás a
crear comités permanentes de cláusulas de derechos humanos, comités permanentes por los que usted ha abogado, que sería muy diferente de los comités actuales que son de diálogo, y que tuviera más competencias, más allá de las actuales. Entiendo lo que hace un momento ha explicado el diputado británico, cláusulas de derechos humanos y obstaculizando quizás la consecución de derechos comerciales. Pero si hablamos de Bangladesh y la suerte que corren los trabajadores textiles, les incide directamente, afecta a los trabajadores y a los productores aquí en Europa. El acuerdo comercial, el tratado comercial está vinculado a la posibilidad de ver cómo queremos producir, comprar, consumir y en qué condiciones se producen los textiles que vamos a comprar en Europa y cuáles son los elementos potestativos y obligatorios en un acuerdo comercial o de un tratado. Señor Bartels, otra pregunta más que le hago. Leí el estudio, Habla de este grupo interno consultivo, grupo consultivo interno, y compara el acuerdo comercial con Colombia y Perú y la cláusula diciendo que tiene menos artículos y potestades que, por ejemplo, lo contenido en el acuerdo con Corea. ¿Qué significa? ¿Me lo puede explicar? ¿Podría explicarme usted cumplidamente este asunto? Diferencias entre Perú, Colombia y el acuerdo con Corea. Es importante para nosotros y el acompañamiento futuro de tratados comerciales, sin duda alguna. Bien. Gracias. Antes de escuchar a la Comisión, yo quisiera plantearles o compartir con ustedes un par de observaciones. Yo, la verdad, mi siguiente libro, lo anuncié esta mañana, sería Las cláusulas laborales en los 3 pilares de la Unión. El doctor Bartels, a usted lo conozco perfectamente, he leído todo lo que está escrito. Y también hay un capítulo de cláusula de derechos humanos en tratados comerciales y en el GSP, Sistema de Preferencias Generalizadas Plus, que es un plan que tenemos aquí en la Unión Europea, un plan de GSP Plus. Huelga decir que concuerdo con esta idea de realzar esta cláusula de derechos humanos. Sin duda alguna, Pero quiero hacer aquí el abogado del diablo, ejercer de abogado del diablo. De aguafiestas, vamos a ver. Digamos que yo voy a hablar ahora durante unos minutos como alguien opuesto a ello, como un oponente. ¿Es factible, me pregunto, alcanzar este realce de la cláusula de derechos humanos? Porque parece, a primera vista, que la política externa de derechos humanos forma parte de la política exterior común, no de la política comercial, con lo cual está alojada en otro capítulo. La búsqueda de definición, consecución y llevanza pertenece a otro capítulo. Y la regla de la unanimidad también influye aquí, incide. ¿El Consejo va a cumplir estará de acuerdo con este requisito? Ojo. Y algo más. Y querrá dar más realce y fortalecer la cláusula de derechos humanos en acuerdos comerciales. En segundo lugar, la resistencia de los socios comerciales. Australia, sin ir más lejos, se negó a negociar un acuerdo o tratado comercial por esta cláusula en particular. Y así como por la dimensión política de la cláusula democrática. No es que no quieran respetar los derechos de la gente, sino que piensan que es una injerencia en su soberanía o una cortapisa en su soberanía y que no quieren que les pontifique nadie y que seamos paternalistas con los australianos, con ellos. ¿Posible será, me pregunto, vender a Australia o convencerles o a un país semejante a Australia una versión aún más reforzada, si cabe, de algo que ya han rechazado manifiestamente y que han dejado de lado y a lo que se oponen? Esto es la viabilidad, entonces, lo que está en juego. Y en segundo lugar,
¿Es ventajoso, me pregunto, impulsar en tal medida esta cláusula, darle más realce? Si la incluimos en tratados comerciales, al final los tratados se convierten, se tornan en acuerdos mixtos, híbridos. Así pues, los tratados comerciales cesarán de sustanciar la competencia exclusiva de este Parlamento y del Consejo Europeo y de la mayoría de los países en el Consejo, y se tornarán en un asunto nacional, de competencia nacional. Y cualquier Parlamento nacional podrá ejercer su derecho a veto, o gobierno que podrá ampararlo, plantarlo, en vez de que hubiera una mayoría aquí y en el Consejo. Y haría falta, Dios mío, una unanimidad de todos los gobiernos y parlamentos nacionales, y son 28 países, somos ya 28, e incluso de aquí a poco serán 30 y pico, con lo cual, eso es todo. ¿Esto es beneficioso o no? Que la política comercial se convierta en rehén de la potestad de veto de cualquier parlamento o gobierno de la Unión, me pregunto. Los riesgos existen ya, ojo. No lo dudo, y hasta el momento los sobrellevamos. Pero si encima realzamos y hacemos que esta cláusula tenga más pujanza y fuerza, no se haría más palpable la posibilidad de estos vetos que irían frontalmente en contra de la competencia exclusiva que de la Unión Europea, que hasta el momento disfrutamos de ella. En cuanto a la ejecución, enforcement, según el tratado, solamente es competente el Consejo para suspender cualquier acuerdo internacional. Cuando se trata de asegurarse de la aplicación de las obligaciones de un acuerdo internacional, ni el Parlamento ni la Comisión pueden decidir nada. Será el Consejo el único que pueda tomar una decisión al respecto. O sea que siempre vamos a depender del Consejo. Siempre. ¿Cómo no? Se puede cambiar el tratado. Eso sí. Pero, claro, si tenemos que esperar a que cambien el tratado, pues, imagínense. O sea, vamos a empezar con lo que tenemos, que es el tratado, el de ahora. Y ya podemos ejercer presión sobre el Consejo para que suspenda las obligaciones de la Unión en relación con un socio comercial por aplicación de la cláusula de derechos humanos. Pero dependemos de una decisión del Consejo. O sea que estamos algo limitados, ¿eh? Y por muy positivo y muy deseable, yo la verdad es que totalmente de acuerdo con usted. Todo lo que se ha dicho sobre la cláusula de derechos humanos, insisto, sigo viendo problemas. No va a ser tan fácil lograr esto. Comisión Europea. Señor Nikos Sainis, tiene la palabra, adelante. Gracias, presidente. Muchísimas gracias a Laurent Bartels por su estudio. Toda autoridad, conocidísimo en el mundo académico. Empezó como experto en asuntos de comercio, ha publicado muchísimos artículos sobre este tema y cualquier cosa que publique pues nos la tenemos que tomar muy en serio. Y en cuanto a la cuestión Cambridge, yo estuve haciendo un cursillo de verano en Cambridge. No sé si eso ya me permite decir que soy de Cambridge, pero bueno, yo sí que yo estudié en Exeter, o sea que más bien soy de la competencia, lo siento mucho. Brevemente, les presento los comentarios que tiene la Comisión Europea al respecto. Bueno, más bien es un debate académico el que estamos celebrando aquí, ¿eh? Son una tormenta de ideas. Y me gusta mucho escuchar los comentarios de sus señorías y del presidente también. El estudio, y bueno, aprovecho para recordarles a todos que este estudio, ¿no?, es un estudio, no es una resolución todavía no lo es. Y es un muy buen estudio porque describe cuál es la situación actual.
de la cláusula de derechos humanos en los acuerdos comerciales y de inversiones. También es un muy buen estudio porque explica cómo se puede mejorar la cláusula. También debate la función del Parlamento Europeo y, en última instancia, establece una serie de recomendaciones, presenta recomendaciones que acaba de explicarnos el propio autor, ¿no? Laurent. En absoluto se habla de la función del Parlamento Europeo por motivos obvios. Eso sí, hay una serie de recomendaciones generales. Yo creo que el meollo de todo este análisis es que la cláusula de derechos humanos forma parte de toda esta historia, de todo este relato. Así ha sido en los últimos 20 años y me gustaría destacar, sobre todo habida cuenta de algunos comentarios que han hecho sus señorías, pues los derechos humanos forman parte de la política comercial. Es una obligación que tenemos que tener en cuenta en todos los externos de las políticas de la UE. Forma parte del relato, no podemos olvidarlo. Es un concepto que ha evolucionado en los últimos 20 años también. Esto no lo puede negar nadie. No fue perfecta desde el principio esta cláusula, se ha ido mejorando con el paso del tiempo y, como no, todavía se puede seguir mejorando. Hay margen para la mejora, ¿eh? Como se suele decir. Las recomendaciones, pues personalmente algunas me gustan, me parecen muy interesantes. Sobre todo lo que se dice sobre esa atención que hay que prestar a los acuerdos de cooperación con India, Sri Lanka y Mongolia. Efectivamente, estamos negociando de nuevo con la India ahora, por lo que es un comentario esencial, ¿eh? Y lo vamos a tener muy presente nosotros. También sí, esa sugerencia de que la cláusula de Corea está mejor redactada, mucho mejor redactada que en otros acuerdos, también. ¿Cómo no? Tengo que recordarle a todo el mundo, el presidente ya lo ha hecho, creo, que son cláusulas negociadas, no se imponen en el mismo sentido que podemos hacer, ¿no?, al imponer nuestras condiciones en las preferencias unilaterales, el sistema SPG, que también se ha mencionado, ¿no?, durante el debate. Se negocian, se negocian. El socio, en las negociaciones, tiene que darle el visto bueno, al enunciado, tiene que firmarlo, tiene que ratificarlo. Segundo elemento, también son recíprocas. Nosotros no podemos pedir que la cláusula de derechos humanos se le imponga al otro socio y se le aplique solamente al otro socio. No, es recíproco. Y por eso algunas recomendaciones podrían resultar problemáticas. Pongo una solamente. El tema de los estudios comparativos, ¿no?, las referencias comparativas, el benchmark en inglés. Pues sería una buena idea tener una lista de indicadores, ¿no?, para medir esa cláusula de derechos humanos, pero no en el acuerdo, sino en un anexo. A ver, claro, esto ya conllevaría que tenemos que aceptar también nosotros ese tipo de benchmark para la Unión Europea, para los derechos humanos y la situación de los mismos en la Unión Europea. No creo que se trate de eso, ¿verdad? Otra recomendación, CSR, responsabilidad social de las empresas, también asunto problemático, porque se ha pedido que sea algo de carácter obligatorio. No es el momento de entrar aquí ahora en detalles técnicos, pero no sería tan fácil, ¿eh? La propia naturaleza de la responsabilidad social corporativa es que es de carácter voluntario. Otra sugerencia que se ha presentado, incluir un mecanismo para que sea la propia sociedad civil la que pueda denunciar, ¿no?, infracciones del acuerdo. Se acerca aquí mucho al enunciado del reglamento SPG. Bueno, en el SPG renovado, es verdad, se le da más voz a los interlocutores sociales, sociedad civil, etcétera, etcétera. Y así se dice expressis verbis en el enunciado del reglamento. Ahora bien, que se pueda copiar o trasladar un enunciado de un acuerdo de carácter unilateral a un acuerdo de carácter bilateral, eso todavía está por ver. Me explico. O sea, un reglamento que conceda derechos específicos a las partes privadas para que puedan denunciar. Bueno, pues la presencia o ausencia de ese reglamento no le impide a las partes presentar denuncias. En los dos casos en los que hemos retirado las preferencias SPG, sí, son dos ejemplos, Birma, Myanmar y Bielorrusia, pues esos casos tienen su origen en denuncias interpuestas por los propios sindicatos
O sea, la ausencia de una disposición específica para tal fin no le impide a la sociedad civil, ¿no?, ponernos al tanto, ¿no?, informarnos de que hay una violación de los derechos humanos. En cualquier caso, y en términos más generales, la pregunta que hay que plantearse es si esta cláusula de derechos humanos funciona. ¿Es eficaz? Y el autor, él mismo, ya nos ofrece la respuesta. Es eficaz, se puede mejorar. Yo me he leído otras publicaciones anteriores porque he publicado muchísimo sobre este asunto, y en un documento reciente de noviembre de 2013, sin ir más lejos, sobre derechos humanos y desarrollo sostenible, obligaciones en los acuerdos de libre cambio, libre comercio de la UE, no se cuestionaba la eficacia de estos mecanismos, y aquí, bueno, se dice, en el caso de los derechos humanos y principios democráticos, funcionan, son eficaces, salvo algunos problemas en el enunciado. La cláusula de derechos humanos es suficientemente robusta y flexible a la vez para garantizar que la UE se puede retirar de cualquier compromiso que fuese menoscabo del respeto de los derechos humanos y principios democráticos en el ámbito de sus relaciones externas, ¿no? Fin de cita. Y esto debería haberlo dicho antes. Es un ejemplo que ha esgrimido el autor. O sea, la cláusula que se ha incoado en 23 casos, siempre países ACP. Bueno, pues yo tengo un ejemplo más, para demostrar que la UE puede ser muy creativa cuando se trata de defender los derechos humanos o de invocar a los derechos humanos para suspender un acuerdo comercial. Y es el caso de la suspensión de ciertos capítulos del acuerdo bilateral con Siria. Sí, un acuerdo que se remonta al año 77, vamos, algo anterior a todo lo que ha ocurrido en los últimos 20 años. Y en el preámbulo hay una declaración donde se dice que las partes quieren demostrar su deseo común de mantener y reforzar relaciones amistosas con arreglo a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Esto venía en el preámbulo. O sea, que como gancho es más que suficiente como para que actúe la Unión Europea, y habida cuenta de las circunstancias en Siria, donde hay una violación clara y patente de los principios de la Carta de la ONU, que son la base de la cooperación entre Siria y la Unión, pues esto es obvio. Termino. Porque el presidente ha planteado cuestiones muy interesantes al final. ¿Hasta qué punto estas cláusulas se pueden mejorar, modernizar, ampliar, sin por ello socavar esa flexibilidad de poder firmar un acuerdo de libre cambio? Algo que han planteado también algunas de sus señorías. Pues un comentario muy acertado, ¿eh? Y yo aquí tampoco pretendo tener la respuesta, ni mucho menos. Este estudio, fundamentalmente, lo que hace es plantear cuestiones fundamentales. Tenemos que ser capaces de mirarnos nosotros en el espejo. Creemos que es materia para reflexión muy útil, para todo el mundo. Tampoco somos conscientes o sabemos hasta qué punto estas recomendaciones se van a adoptar en el futuro, el próximo Parlamento, claro, esto ya se verá. Pero en cualquier caso, lo dicho, insisto, es un muy buen esfuerzo. Y la última pregunta que han planteado algunas de sus señorías: si la Comisión estaría dispuesta a crear comités, porque se ha planteado esto, comités específicos. Bueno, todo esto hay que negociarlo con el socio comercial, siempre. Pero les adelanto ya que los comités conjuntos, consejos de asociación de estos acuerdos pueden tratar y conocer de cualquier aspecto de los mismos, incluyendo aquí los derechos humanos. Y como no, pues yo estoy a su disposición para cualquier pregunta o cualquier asunto que quieran tratar conmigo. Doctor Bartels, una pequeña provocación. CITIB. ¿Cree usted que en CITIB se podrá incluir en algún momento del futuro una cláusula de derechos humanos?
Muchísimas gracias por los comentarios, críticas. La verdad es que es muy satisfactorio ver que algo que yo he hecho pues genera debate, ¿no? Yo pretendía haber sido sistemático, pero creo que lo mejor es seguir un cierto orden, ¿no?, en los comentarios, y después pues me alejaré de ese orden a veces. Señor Campbell Bannerman, para empezar, primer orador, ¿verdad? Sí. Y de hecho, presidente, usted también ha tratado este asunto y la comisión también. Bueno. ¿Qué pasa cuando el socio comercial dice que no? Y claro, lo sabrán ustedes, porque aquí se ha dicho, ¿no? En el año 97, tanto Australia como Nueva Zelanda dijeron que no, que los derechos humanos no se pueden incluir en un acuerdo comercial. Y con el gobierno que tienen ahora en Australia, y yo, bueno, si es verdad, lo confirmo, soy australiano, pues lo más seguro es que esa siga siendo la postura australiana. Yo no puedo responder a esa pregunta. Faltaría más. Pero elementos interesantes podrían ser los siguientes. Empiezo. O sea, ¿cómo vender esto? Lo decía el presidente, ¿no? ¿Cómo se le puede vender esto a los países más recalcitrantes? No, si realmente queremos vender esto, claro, ¿eh? Porque es un asunto muy distinto. Y yo aquí no quiero tomar postura al respecto porque no eran las instrucciones que tenía, el mandato al elaborar el informe, ¿eh? Aquí estamos hablando solamente de obligaciones vinculantes, se mire como se mire. Entonces, lo que añadiríamos sería un mecanismo de control, de ejecución, pero no se imponen nuevas obligaciones. Y el ejemplo del señor Campbell Bannerman, o sea, en Japón y la pena de muerte, pues la verdad es que no hay ningún tipo de norma internacional en cuanto a la pena de muerte. Perfectamente, se puede tener. Claro, con todas las reservas, en todos los tratados que uno firme, etcétera, etcétera. Entonces, claro, se podría suavizar ese tipo de objeción. O sea, pero en mi opinión, esta cláusula que ya tenemos, la existente, va mucho más allá de lo que es el derecho internacional, convencional, ¿eh? O sea, la Comisión ha dicho que es un reflejo. Yo creo que no es el caso. No, por un motivo muy sencillo. Yo no creo que la Declaración Universal de Derechos Humanos refleje el derecho internacional tradicional. Y todavía aún más cuando hablamos de los principios democráticos. Aquí no se refleja el derecho internacional tradicional, ni es tampoco ningún tipo de obligación vinculante. O sea, si se incluyen esas normas en una obligación vinculante, se les sube de categoría, se les mejora, por así decirlo. Y después, bueno, si la actitud del presidente como abogado del diablo. A ver, ¿cómo describir yo todo esto? Pues es un elemento de interés, sí. Todo lo que ha planteado, ¿no? Posible flexibilidad. O sea, decir a los países que no van a firmar nada nuevo. Y me gusta la cláusula de Corea porque es una indicación de que lo que es vinculante aquí ya era vinculante antes. O sea, no es nada nuevo. O sea, el problema es cuando se tiene un nuevo mecanismo de ejecución y control. Eso sí que es importante. Los derechos humanos, lo saben ustedes, por lo general es muy difícil controlar. Entonces habrá que ver si los países van a aceptar esa cláusula de derechos humanos con un mecanismo de control fuerte. O sea, ahí el problema sería el procedimiento, ¿no? Esa sería la cuestión más difícil. Y ahora, en términos más generales, desde un punto de vista político, no filosófico, ¿debería vincularse todo a esta obligación de derechos humanos? Bueno, a ver, comercio y derechos humanos se pueden ver de dos ópticas. Por un lado, se pueden utilizar estos acuerdos como se utiliza SPG, por ejemplo. O sea, lo del palo y la zanahoria. Los países reciben beneficios, dinero incluso, y se retiran si violan los derechos humanos. O sea, es una cuestión legítima. O sea, ¿lo hacemos así, sí o no? Y yo tampoco puedo responder, es una cuestión política. Ahora bien, habría que diferenciar todo esto de una situación en la que la política en sí, la política comercial, en el caso de autos, pues puede tener un efecto negativo en los derechos humanos. Y aquí el nexo es mucho más firme, más cercano. O sea, se tratan los derechos humanos como un interés. Entonces, no se puede tener una política en un lado que socava
otra política en otro lado, o sea, que son los derechos humanos. Pues habría que diferenciar esos dos nexos. El primer nexo es esencial y el otro nexo es donde tiene que vincularse todo, porque no puede ser que la propia política comercial socave la política de derechos humanos. Y eso es lo que quería tratar en este informe cuando hablaba de aplicación, implementation, aplicación. O sea, es algo totalmente distinto al enfoque de sanciones. Por lo general, los derechos humanos siempre se han visto desde la óptica, desde la perspectiva de las sanciones. Y no, aquí queremos hablar de aplicación práctica, no sanciones. Segundo comentario al respecto. La situación de la UE, desde el punto de vista jurídico, es tal que, bueno, eso es mi opinión, claro, que no se puede contar con la flexibilidad suficiente de la que hablaba el señor Campbell-Bannerman. No, creo que este comentario era del Lord Daphne. Los Estados miembros de la Unión Europea pues no querían incluir obligaciones de derechos humanos en el Tratado de la Unión Europea, sobre todo los derechos humanos que se tengan que aplicar a otros países. Sí, eso es precisamente lo que hicieron. Como un jurista internacional, yo cuando hablo con negociadores siempre digo lo mismo, no se puede controlar el tratado, es el mundo el que controla el tratado. Deben contratar a gente como yo, ¿no?, para asegurarse de que se controle el tratado. En el artículo 23, apartado 3, su apartado 1 del Tratado de la Unión Europea, y es algo clarísimo en ese sentido, si a alguien le interesa porque he publicado algo recientemente al respecto. Y bueno, no sé si vale la pena tratarlo aquí hoy. Yo esto se lo puedo enviar, si les interesa, pero bueno, se lo voy a leer, porque se ha destacado, se dice, la Unión respetará los principios, bueno, me salto partes, del apartado 1, que incluye un respeto de la indivisibilidad de los derechos humanos en el desarrollo y aplicación de los diversos ámbitos de la acción externa de la Unión cubiertos por este capítulo, que es todo acción externa. Y parte 5 del funcionamiento de la Unión Europea, que incluye comercio, etcétera, y los aspectos externos de otras políticas. O sea, todo, al fin de cuentas, todo. O sea, está claro dónde hay que respetar esos principios. O sea, que no se puede elegir. Aquí tenemos que asegurarnos en la Unión Europea de que sus políticas, cuando se aplican, cuando se llevan a la práctica, no incumplen los derechos humanos. Ahí viene la disposición, la tienen ustedes. O sea, no es una cuestión de saber si hace falta o no la cláusula de derechos humanos para asegurarnos de qué ocurre. A lo mejor hay otras soluciones, pero sí que es un mecanismo muy útil para asegurarnos de que las políticas comerciales de la UE no vulneran esas normas. O sea, para que la Unión Europea se pueda proteger a sí misma. Sí, algo que uno se ha impuesto por descuido, no lo sé, pero bueno, es algo que aparece en esa disposición. Otra pregunta de Lord Dartmouth. El Parlamento, ¿qué debería hacer? Yo parto de la idea de que al Parlamento le interesan los derechos humanos. Sí, el Parlamento siempre ha tenido ese interés en los derechos humanos. Históricamente ha sido así, pero puede cambiar de opinión, por ejemplo. Bueno, pues mis instrucciones al elaborar el informe se centraban sobre todo en cómo se puede utilizar la cláusula para mejorar la protección de los derechos humanos en los acuerdos comerciales. Es lo que a mí me habían dicho. Yo solo soy un jurista, suelo ser neutral, no tomo parte en favor de nadie. Yo me ocupo de las políticas. Quienes redactan las políticas son otros. Ese no es mi trabajo. Sociedad civil, sociedad civil, pues pueden ser, por ejemplo, los sindicatos. Si hablamos de derecho laboral, pues no creo que sea un problema, me parece bastante lógico. Pero no solamente sindicatos, porque no también organizaciones de derechos humanos, que hay muchísimas, desde Amnesty International, pues ahí empieza la lista. O sea, hay muchísimos organismos que se podrían incluir en esa categoría. Comentario del señor Martin. Ha insistido él en la importancia del el control, la supervisión, el monitoring. Es verdad, el Parlamento se ha centrado durante muchísimos años en asegurarse de que todos los acuerdos tuviesen una cláusula de derechos humanos. Pero resulta irónico, porque si vemos la historia de las acciones de derechos humanos en el Parlamento antes de que se aprobase la política de cláusula de derechos humanos a mediados de los 90, actuaba el Parlamento entonces de forma mucho más activa
sea, la ironía es que al promover la cláusula de derechos humanos, al final el Parlamento ha desaparecido un poco, ¿no? Se ha retirado de la escena, del escenario, y el papel protagonista ahora lo tiene el Consejo. Y una de las propuestas que yo presento es eso mismo. Es que el Parlamento debería volver a la actitud que tenía a mediados de la década de los 90, si es lo que quiere hacer el Parlamento en la próxima legislatura, porque nadie puede adelantarse a los hechos. Uno de los mecanismos de ejecución que yo presento, ya lo he dicho antes, es que se puedan presentar denuncias para incoar investigaciones. Hay un ejemplo muy reciente. Es Bahrein, uno, y el otro, a ver, ¿dónde lo tenía yo aquí anotado? Perú. Hay más ejemplos. De un estudio reciente de la OIT sobre la aplicación de esta cláusula. Creo que tengo la referencia en la página 47. Y yo me remitía a ese estudio en este ámbito. Y sí, hay pruebas de que esto ha funcionado. No es perfecto, ni mucho menos. Quien conozca esta cláusula sabe que durante muchos años se decía que era una pérdida de tiempo. Pero parece que no es el caso, ¿no? Que con una perspectiva más a largo plazo funciona, puede funcionar. Ejemplos de problemas de derechos humanos que obedecen a la aplicación de acuerdos comerciales. La pregunta al señor Marte. Bueno, el escándalo VIH, drogas por la protección de propiedad intelectual. Bueno, es algo que se centra más bien en Sudáfrica, fue una cuestión constitucional. Pero bueno, por ejemplo, si el acuerdo TRIPS impediría a un país cumplir con sus obligaciones en cuanto al derecho a la salud, ¿no? O sea, los medicamentos esenciales, pues claro, son un asunto muy importante que resulta recurrente. O sea, en India también es una cuestión muy importante. Ahora, que sea un problema real, no lo sé. Pero no es que se tenga que activar aquí la cláusula de derechos humanos, es que se puede activar si realmente hay un problema. Yo me quiero imaginar que cualquier acuerdo comercial, obligación de propiedad intelectual va a suponer una violación de los derechos humanos. No, en el caso de que sea así, pero bueno, es que a lo mejor no ocurre nunca. Otro ejemplo, que de hecho me recuerda que tengo que responder a una cuestión que ha tratado la Comisión. Esto lo dejo para más adelante. Con obligaciones comerciales puras y duras también puede haber problemas de derechos humanos. Porque lo que siempre se nos viene a la mente, si se fomenta el comercio liberalizando, se fomentan las exportaciones de un país, pues habrá que ver cómo se realizan esas exportaciones, cómo se llevan a cabo. O sea, hay un caso que todo el mundo conoce, exportaciones de los territorios ocupados. Otro caso que conocemos todos y donde actuó el Parlamento, exportaciones de Uzbekistán, algodón que vulnera los derechos de los niños. Pues claro, quedó claro, si animamos las exportaciones de algodón de Uzbekistán, estamos fomentando también la vulneración de la legislación en materia de trabajo infantil. O sea, también otros ejemplos de derechos de pueblos indígenas. Bueno, no tanto pueblos indígenas, sino residentes o exresidentes en Camboya, donde el problema ahora es el azúcar. O sea, ejemplos hay muchísimos. Y la verdad es que las ONGs lo hacen muy bien porque les da publicidad. O sea, yo aquí no tomo posición. Yo no digo que las denuncias estén fundamentadas o no, pero bueno, son denuncias. Y si hay un problema, pues digamos que ahí hay una herramienta jurídica que se puede utilizar para resolver ese problema. El señor Schulz preguntó preguntas magníficas y muy completas. ¿Cómo se modernizan las normas de derechos humanos? Creo que vuelvo a lo anterior. Si la cláusula de elementos esenciales que se ciña a reflejar obligaciones actuales o que se amplíe. Como mínimo que se amplíe
para que esta cláusula no esté detrás de lo que diga la Declaración Universal. En algunos momentos la cláusula esta está muy detrás de lo que ya prescribe la misma Declaración Universal de Derechos Humanos. Y que el Consejo adopte las medidas adecuadas. Espero no equivocarme. Me parece que se adoptan por mayoría cualificada. No estoy seguro. Se aprueban así, aunque no me preparé específicamente. El Acuerdo de Cotonú tiene un régimen para los países que puedan delegar, que delegan esta facultad en un acuerdo paritario conjunto, volviendo a lo que dijo el presidente, al Consejo. Y el Consejo lo hace con mayoría calificada. Así lo aprueban. La capacidad de tomar medidas idóneas no es una... Aunque mucha gente debería saber que no es una obligación, lo repiten. El asunto Mucarabi hace un par de años, que llegó hasta el Tribunal Europeo de Justicia, el asunto Mucarabi, y que se dijeron, fíjense en la cláusula, no es obligatoria, es un derecho, una facultad que tiene que estar en manos del Consejo que puede ejercer, no es una obligación. ¿Qué más? El señor Schulz dijo algo muy atinado, como réplica a lo que dijeron los británicos, mis colegas británicos. No se trata de un imperialismo de derechos humanos, aunque hay ciertamente un elemento que existe, no lo niego. Sea bueno o malo, no lo sé, pero existe ese imperialismo políticamente. Pero fijémonos en hacer una cancha igual para todos en pro de la Unión Europea. Un campo igual para todos. Pasó lo mismo dentro de la Unión Europea con la evolución de las normas medioambientales y laborales. Países ricos con normas elevadas de protección de derechos humanos, responsabilidad corporativa o de las empresas, pues es interesante para ellos económicamente que los países pobres hagan lo mismo. ¿Se ve eso quizás en términos estrechos, egoístas, económicos? Sí, o bien de forma más grandiosa, con tintes imperialistas. Según lo que nos pluga a unos o a otros. Y luego, el señor Moreira, el señor presidente, dijo de forma atinada algo muy concreto. A ver. Un punto ya lo he tratado. ¿Qué hacemos con un socio fuerte? Y la última pregunta, ¿qué hacemos con Estados Unidos? La última pregunta, no tengo ni idea. ¿Qué hay que hacer? No lo sé. Yo tampoco, dice el presidente, yo tampoco. Con lo cual, mejor me callo, sería más apropiado. O hay aspectos jurídicos sobre competencia y base jurídica para promulgar medidas basadas en cláusulas de derechos humanos, que en este documento están parcialmente abarcados. Me preguntaron, ¿esto no es una política exterior común? ¿Por qué los derechos humanos no deberían estar en el primer pilar y no el tercero? En la página 21 digo que no. Digo que no. ¿Por qué? Se puede hacer sobre la base del artículo 207. Creo que ustedes lo conocen cumplidamente. Un ejemplo reciente, apropiado, es el ejemplo de Siria. Lo adujo la Comisión, página 21 del informe. Hubo, en el caso de Siria, un eso muy creativo. Utilización muy creativa de una cláusula, protocláusula de derechos humanos para suspender un acuerdo con Siria sobre la base del artículo 207, exclusivamente. 207, que en el fondo es la cláusula flexible de la política exterior común. Es un artículo bastante flexible. En la página 21 se da más pormenores sobre la relación mutua que existe. Las facultades de derechos humanos y la política exterior común. Es un asunto inconcluso, aunque no sea el ejercicio de una facultad comercial, sino de derechos humanos. En la página 21 se aduce que jurídicamente es factible. Visto el artículo, la potestad implícita del artículo 352. Aquí no hay conflicto de competencias, creo yo. No está zanjado a un 100%, pero está muy cerca. Y todo apunta a eso.
Otra pregunta jurídica que se las trae Espinosa: si estas cláusulas exigen que se fundan los tratados. Sé que los países miembros están encantados con la cláusula porque así pueden participar en los acuerdos y revisten un signo mixto. Hace tiempo que no me ocupo de estas cosas, antes del Tratado de Lisboa. El artículo 21 ha cambiado las normas, así como el artículo 35. Y dentro de poco se va a ratificar aquí el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es posible, o casi seguro, que la cláusula de derechos humanos no exijan que sea un acuerdo mixto o híbrido a partir de ahora. Aunque, de acuerdo con el presidente, que esto era antes de Lisboa. Pero Lisboa lo modificó radicalmente. Sería entonces, el argumento en pro de un tratado mutuo sería Alan Forsberg, una mixidad falsa. Artículo 82, párrafo 9. ¿Se vería afectado por ello? Cuya aplicación está en manos del Consejo. Dije en un borrador anterior y aduje que incluso sería posible que hubiera un reglamento que estipulara que el Parlamento, siempre y cuando el reglamento se aprobara por el trámite adecuado, normal, y que se hiciera, esto no vulneraría el artículo 218, párrafo 9, para que el Parlamento interviniese en la decisión para suspender un acuerdo. Sobre la base del artículo 218.9. Hay gente de la Comisión que disentiría de mí. Es un argumento complicado, no quiero ahora pergeñarlo. Está citado, está vinculado a cláusulas de salvaguardia que son el origen de las cláusulas de medidas apropiadas. Y no es un problema para el artículo 218, párrafo 9. La lógica es que tampoco debería. Pero en la versión final del estudio lo saqué y pasé a una postura más comedida, que habla de las medidas preparatorias antes de que se tome la decisión. Esta pregunta no se plantea y en esta propuesta no se trata porque suspender es decisión del Consejo a instancias de la Comisión. Es algo sacrosanto y protegido. Lo que hace mi propuesta es hablar de cómo esto, la iniciativa, la instancia de la Comisión, cómo se produce después, creo yo, de una investigación que se puede encomendar acudiendo a un reglamento. No hay traba jurídica para que un reglamento que estipule, que prescriba a la Comisión o al SEAE que empiece una investigación por una posible vulneración. Lo que me lleva directamente a algo que ha dicho el señor de la Comisión, amigo de la Comisión, a saber, ¿el sistema actual funciona? Sí, claro, aunque hay casos en los que las preferencias del reglamento GSP pues se han suspendido vistas alegaciones de grupos de la sociedad civil, pero también se sabe que hay situaciones en las que no ha pasado nada y la Comisión se ha negado a iniciar pesquisas. En el caso de Sri Lanka hay un debate actual, lo conocen ustedes completamente. Camboya también, Camboya. Y también en un asunto de trabajo infantil en Pakistán, dice el presidente. Sí, hay ejemplos en los que la Comisión no ha aceptado la invitación de iniciar pesquisas por aduciendo diversos motivos. Y el SEA lo ha apoyado. El Servicio Europeo de Acción Exterior. Eso es todo. En cuanto a las pesquisas o investigación, a ver si me explico bien. Pueden, sin pelos en la lengua, pueden presionar para que se haga algo. Y cuando se inicia la investigación, suele ser ya algo significativo en sí mismo. Termino. Patrones de referencia, puntos de referencia. Lo que dicen en inglés el benchmarking. Marcos de referencia. He leído un montón de resoluciones del Parlamento. He intentado escudriñar la práctica corriente del Parlamento en la materia y cómo ello encaja y cómo encajaría con una cláusula de derechos humanos nueva, revitalizada, con nueva savia y refundida. Estos patrones de referencia tienen que ser recíprocos. Hay un ejemplo en que los patrones de referencia existen y no son recíprocos. La Unión Europea no siempre está en posición débil
Lo que pasó con Colombia. Había marcos de referencia, valores de referencia que se dieron a los colombianos. Lo malo es que no eran obligatorios. Ahí está la pega. Si hubiera marcos de referencia en un acuerdo secundario vinculado a la cláusula de elementos esenciales o en una cláusula de no ejecución vinculado con una cláusula de no ejecución, sería recíproco, pero la Comisión tiene razón, depende de la negociación y depende también de la facultad negociadora, el poder negociador. Sin inscribirme en asuntos ajenos, ojo, cuidado en hacer política siempre con marcos de referencia, pero si los hubiera, si tuviera que haberlos que no estuvieran en el acuerdo, como el Parlamento dijo en un momento, es en un acuerdo secundario o ulterior con duración más limitado, no un anejo incluso, sino simplemente una remisión al mismo. El CSR. CSR suele ser voluntario, pero como ha dicho la Comisión, hay ejemplos en los que hay obligaciones vinculantes, blandas, porque se dirige a las partes del acuerdo, ya en acuerdos comerciales de la Unión Europea. El de Cariforum, por ejemplo, no es nada novedoso, existe ya. Es un logro de la Unión Europea. La UE está por delante de muchos países al hacer esto. La distinción obligatoria o voluntaria o potestativa creo que es un esfuerzo, un huero esfuerzo, ya se ha hecho, ya se ha explicado. Yo estudié cómo las cláusulas CSR podrían hacerse para realzar sus objetivos. Confieso que con la venia del Parlamento, la resolución del Parlamento de 2010 sobre el CSR hay que cavilar bastante para conseguir la facultad real operativa de CSR en los tratados, no solo porque hay intereses contrapuestos, pasan resoluciones, sino los objetivos en parte a menudo no se dimanan de una norma CRS en su cuña, en su molde actual. Sugiero que sería útil llegar a una cláusula CSR de formato diferente que encajara mejor con los intereses, incluyendo la cancha igual para todos, que nos interesaría a todos, creo yo, ya que es positivo económicamente para la Unión Europea. Las cláusulas de CSR en la forma actual no hacen lo que la gente piensa que hacen. Hay que afinarlos y tunearlas algo para que funcionen. Cláusula, mecanismos de espoleta para activarlas. Me encanta que me citen mis propios escritos. Es una experiencia que me colma de dicha. Es cierto que la cláusula funciona en su redacción actual, pero el estudio trata no de esto, sino de cómo hacer que la cláusula sea operativa, no que se active en un gran abanico de casos. Sí, se puede hacer y es destacable que solamente se haya activado en en poquísimos casos, en un subconjunto de casos muy limitados. En el estudio hablo de qué medidas se pueden tomar para que la cláusula tenga efecto en la práctica. Y todos entenderán que la cláusula no es eficaz. Podría, pero no lo es. La cláusula de elementos esenciales podría funcionar. Lo que yo señalo son opciones, no son necesarias, pero si hay que mejorar, si aceptamos la premisa que la cláusula de derechos humanos tienen que ser más eficaces, son las normas de puesta en práctica y aplicación coercitiva u obligatoria. Y luego la Comisión habló de los comités de derechos humanos y en qué medida los asuntos de derechos humanos se puedan tratar. La Comisión tiene como de costumbre toda la razón. Los consejos, los comités actuales tienen un mandato muy amplio para tratar de todo. Y cabe señalar también que algunos acuerdos, el de Jordania creo, o el de Vietnam también, hay otros, tienen subcomités de derechos humanos creados bajo el imperio de los tratados, pero se hace ad hoc, caso por caso, mediante decisión o el Consejo de Asociación o el Consejo General. No sé cuál sería el competente. No niego que esto pueda acaecer, pero sostengo
que no es un punto permanente, ineluctable. Los comités de derechos humanos se han creado. El que los consejos generales los hayan creado en el pasado apoyan la idea de que de forma inherente esto no es malo o trastorne la arquitectura del acuerdo. Lo ha hecho, se ha hecho aquí en la UE. ¿Y por qué no hacerlo entonces para que sea punto permanente en todos los acuerdos? En la vanguardia asimismo, en la vanguardia porque la cláusula de derechos humanos tiene una enorme preponderancia y actualidad. Una pregunta del señor Schulz. Los mecanismos de sociedad civil, afirmé que los que están en el acuerdo con Colombia son más débiles que en el acuerdo este con Corea, quiero recordar. A ver si lo encuentro aquí. En la página 10 y en la página 11, lo digo. Sí, lo señalé brevemente. Yo creo que analicé de forma extensa, esto lo analicé en otro estudio. Uno de los autores se ocupó del acuerdo con América Central, Perú y Colombia. Y examinó, escudriñó los mandatos y las facultades. Yo hice aquí en mi informe lo hago de forma condensada, es un breviario. Esencialmente hay más facultades de iniciativa para comunicar con el Consejo General, recibir información y el rango de existencia porque es permanente en vez de una convocatoria aleatoria de vez en cuando. Hay un estudio sobre esto, pero es cierto que los mecanismos de sociedad civil no son parejos, e incluso en los acuerdos más recientes de la Unión Europea, y que cambian mucho de un momento a otro. Espero haber evacuado todas las preguntas. One of the reasons. Bien, uno de los motivos por los que me enorgullece presidir este comité es el contar con gente como usted tan preparada, con debates tan profundos y amplios. Gracias, sin duda. Y ahora quisiera recordarles que yo me he esmerado en ser el abogado del diablo. Me he esmerado y llevado hasta los últimos confines. Espero que, al ser el malo de la película, ha respondido con suma coherencia y honradez y lo agradezco. Aunque otras afirmaciones quizás puedan ser menos digeribles. El Tratado de Lisboa y los derechos humanos hacen que sea parte íntegra de todas las políticas externas de la Unión Europea y no solamente de la política exterior común. Es un argumento de peso que yo comparto plenamente. Muchísimas gracias. Damas y caballeros, aquí termina la parte pública de la reunión. Seguiremos a puerta cerrada ahora. Para el punto 12. Por favor, les pido que abandonen la sala, por favor. Abandonen la sala. Y los que puedan estar habilitados para quedarse, que se queden. Que sean céleros en la evacuación de la sala.